Capítulo 58, volumen 5. La novena mala acción de un Lich inmortal, generando pánico. Mi ritmo no era particularmente rápido. Después de todo, estaba haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Tenía que seguir la ubicación de Scarlet, evitar que usara su magia psíquica como contraataque y comandar a los 12 santos caballeros, todo al mismo tiempo. Si camino demasiado rápido, temo que pueda cometer el mismo error 2 veces. ¿Quién sabe en qué me metería la próxima vez? Parecía que Scarlet había descubierto que la puerta este tenía a alguien vigilándola. Sin embargo, creía que su capacidad de percepción probablemente no era tan buena como la mía. Después de encontrar la puerta este vigilada, comenzó a correr en dirección opuesta, sin darse cuenta de que alguien también estaba esperando donde se dirigía. A juzgar por sus movimientos, parecía que aún no se había dado cuenta de que estaba siendo rodeada. En este momento, ella está montando un unicornio a gran velocidad. Presta mucha atención a los techos y callejones oscuros. Si avanza en línea recta, pasará junto a Liz. Mientras decía esto, el paisaje circundante se cubrió repentinamente de capa tras capa de hilo fino. Gradualmente, sentí que mi visión se volvía borrosa y de inmediato reduje mi alcance de percepción. Después de hacerlo, pude ver de nuevo. Realmente fui demasiado descuidado. Si hubiera reducido el rango de percepción un poco más tarde, probablemente me habría vuelto a quedar ciego. Sin embargo, el cerco ya había tomado forma más o menos. Tenía plena confianza en las habilidades de los 12 santos caballeros. Scarlet y Whitey eran objetivos grandes. No había forma de que los caballeros les permitieran romper el cerco. Por favor, escúchenme. Me detuve en seco, y con los ojos bien abiertos, miré a izquierda y derecha. Sin embargo, no había nadie a la vista. La voz no había venido de mi entorno. Más bien, había sonado directamente en mi mente. Realmente he sido demasiado descuidado. Dado que puedo realizar telepatía, es natural que Scarlet también pueda hacerlo. Por favor, escuchen lo que tengo que decir. Han sido engañados. Han sido engañados por ellos. ¿Salgan de mi cabeza? Después de gruñir esa frase, usé magia psíquica para contraatacar. Originalmente, no quería usar este tipo de ataque. Después de todo, Aldrist había dicho que los ataques de magia psíquica podrían convertir a las personas en idiotas, y aún tenía muchas cosas que quería preguntarle. Sin embargo, no permitiría que ella siguiera diciendo tonterías. No había olvidado cómo se había aprovechado de mí mientras había perdido la memoria. Mintiendo una y otra vez, me había hecho creer que Ice y Blas albergaban un fuerte resentimiento hacia mí, hasta el punto en que fui engañado para lastimarlos. Después de gruñir, parecía escuchar un gemido amortiguado. Sin embargo, solo parecía así. No estaba seguro si realmente la había herido o no. En cualquier caso, dado que ya sabía cómo defenderme, seguramente Scarlet también sabría. Por lo tanto, mi ataque no necesariamente había sido efectivo. Realmente no sabía cuál de las dos magias psíquicas era más fuerte. Después de mi contraataque, Scarlet dejó de hablar. Tenía miedo de usar mis habilidades de percepción a gran escala, honestamente, no sabía cuál era la situación actual. Todo lo que podía hacer era usar la posición donde había sentido por última vez a Scarlet para estimar aproximadamente a dónde podría haberse movido en este momento y esforzarme por correr allí lo más rápido que pudiera. Justo cuando se escuchó el sonido distante de una pelea, cambié de esforzarme por alcanzar a correr con todas mis fuerzas. No sabía cuánta fuerza de voluntad gasté antes de finalmente resistir la tentación de percibir. Si percibía peligro, pero como resultado de un uso excesivo de mis habilidades de percepción me quedaba ciego e indefenso, realmente sería algo de lo que me arrepentiría hasta mi muerte. A lo largo del camino, muchas personas asomaron la cabeza una tras otra desde detrás de puertas y ventanas, mostrando pánico en sus rostros. Caballero del Sol. ¿Puedo preguntar qué ha sucedido exactamente? Por favor, cuéntanos. No pude detenerme y no tuve más opción que gritar mientras avanzaba. No es nada. Les pido que no vayan a la puerta este. No necesitan preocuparse por nada más, porque los 12 caballeros sagrados estamos aquí. Nos tienen a nosotros. No se preocupen, no es nada. Continuamente todo el camino. Pero. Caballero del Sol. No vayas. Me detuve en mis pasos y volví la cabeza, mirando a la multitud de personas con expresiones preocupadas. Inesperadamente recordé a los 12 caballeros sagrados parados frente a mi puerta con rostros que mostraban preocupación. La sensación de ser mantenido en la oscuridad era realmente terrible, no pude resistir revelar la situación a la gente. Hay un liche dentro de la ciudad.
La gente se quedó en shock por un momento y luego mostró expresiones de alarma, aunque definitivamente no había personas aquí que hubieran conocido a un lich antes, una especie de criatura no muerta súper rara. Sin embargo, las leyendas y los bardos errantes siempre han sido parte de la vida de los ciudadanos. Bueno, ahora no hay nada de qué preocuparse. Mostré una sonrisa espléndida y dije: siempre nos tendrán a nosotros, los 12 caballeros sagrados. La gente me miró, no realmente alarmada pero tampoco tranquilizada. Parecían simplemente al borde de la desesperación. En ese momento, un caballo galopó y se detuvo bruscamente a mi lado. El caballero que montaba el caballo proclamó: ¿también estamos nosotros, los caballeros reales? Levanté la cabeza y exclamé: ¿y la Iche? Y la Iche estaba en el caballo. Inclinó la cabeza hacia mí y extendió su mano. Vamos, caballero del sol, te llevaré allí, señor. Después de todo, los 12 caballeros sagrados deben ser 12 personas, ¿verdad? Dijo de manera bromista. Tomé su mano y reí. Quizás 13 no sería tan malo. 6 a mi izquierda y 6 a mi derecha, ¡qué bonito! Después de escuchar eso, Ilaiche quedó atónito y, sonriendo, me levantó sobre la espalda del caballo. En ese momento, un niño pequeño de repente gritó: Hermano Sol, buena suerte. Me volví y respondí en voz alta: no hay problema. El dios de la luz en el cielo nos está iluminando. Ese niño claramente estaba muy entusiasmado y seguía gritando. Hermano Sol. Derrota a los malos. Y cosas por el estilo. El entusiasmo del niño se contagió a la multitud y su impotencia disminuyó. Uno por uno, comenzaron a sonreír. Muchos jóvenes siguieron al niño y comenzaron a animar, mientras que las personas mayores mostraban expresiones felices y divertidas hacia los niños. Adopté una compostura caballeresca hacia todos, me di la vuelta y le dije a Ilaiche: «Ve». ¿Está bien esta alegría? Preguntó Ilaiche en voz baja. El liche debería ser difícil de tratar, ¿verdad? He oído que los lichas no pueden morir, así que incluso si es derrotado esta vez, no volverá para vengarse la próxima vez. No importa cuántas veces regrese, el resultado será el mismo. Dije ferozmente. ¿La ciudad de Lifbeude no es un lugar donde los liches puedan hacer lo que quieran?, Bien dicho. exclamó Ilaiche. Con una patada, el caballo se puso en marcha de inmediato. No mucho después, se escuchó el sonido de una explosión a lo lejos. Además, se convirtió en una cadena de explosiones. Enseguida, insté: «¡Más rápido, ve más rápido!». Ilaiche gritó un fuerte ya, y el galope del caballo se volvió aún más rápido que antes. Sin embargo, todavía pensaba que no era lo suficientemente rápido y me sentía aterrorizado por dentro. ¿Exactamente qué ha sucedido? Cuidado. Ilaiche se dio la vuelta bruscamente para empujarme y los dos caímos del caballo, cayendo al suelo. ¡Bam! El suelo junto a mí y Ilaiche se abrió en un gran agujero que se había derrumbado por el impacto. En el centro del gran agujero había una flecha y la cola de la flecha seguía temblando. Mientras ambos mirábamos la flecha, nuestras expresiones se volvieron especialmente feas. Si esa flecha hubiera alcanzado a alguno de nosotros, habría habido un agujero en nuestros cuerpos desde hace mucho tiempo. Ilaiche se levantó y dijo con rencor: Esa bruja. Pensar que usaría métodos tan deshonestos. Al notar que el extremo de la cola de la flecha tenía un grabado que parecía una hoja, sentí una sensación de familiaridad. «Espera un segundo, esto parece...». En ese momento, se escuchó un grito desde la calle vecina. ¿Qué le has hecho a San? ¿Por qué no dice nada en absoluto? Tú debes haberlo herido. Si esta no es la voz de Leaf y su flecha, me tragaré esta flecha entera. Otras 3 explosiones consecutivas sonaron y 3 flechas realmente penetraron una pared y volaron hacia nosotros. Ilaiche rápidamente sacó su espada para desviarlas. Pero para cuando bloqueó la segunda flecha, su espada ya había sido lanzada lejos. Inmediatamente lancé un rayo de hielo y desvié la tercera flecha de su curso. Las 3 flechas fueron disparadas contra la pared o el suelo. Sin embargo, eran idénticas en la forma en que todas ellas dejaron una hendidura más grande que la cabeza de un hombre. Ilaiche miró, atónito, la capacidad de las flechas para hacer tales agujeros y dijo: ¿Qué cosa maravillosa hizo la bruja contigo para enfurecer tanto a Leaf Knight? No se hizo nada en absoluto. Incluso podría haberle devuelto el golpe un poco. ¡Qué inocente!
En ese momento, después de otra sucesión de explosiones, las flechas pasaron nuevamente a través de la pared y vinieron hacia nosotros. Y Laiche y yo comenzamos a correr desesperadamente por todas partes, esquivando las aterradoras flechas de Liz. «Cálmate, Liz Knight». Esquivé mientras gritaba llorando. «No me lastimó el liche, pero estoy a punto de ser lastimado por ti, Gua». Una flecha se dirigía hacia mi pecho, y desesperadamente lancé un rayo de hielo, pero esta vez el rayo de hielo fue el que salió volando. Mi rostro palideció, pero no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación a tiempo. «Clan». La flecha salió volando, y una figura oscura se paró frente a mí. Casi me derrumbé en el suelo, como si mis piernas fueran gelatina. Mirando frente a mí, parecía que aunque el caballero sagrado emitía un aire serio e imponente, no pude evitar relajarme. Juicio. Sol. Ah. La preocupada exclamación de Liz resonó desde la calle vecina. Sin embargo, un segundo después, se convirtió en un gemido de dolor. ¿Está herido? Juicio. Grité. Juicio dio unos pasos en la pared y luego saltó sobre el techo. Poco después, Ilaiche lo siguió y recogió su espada, también saltando. Me levanté pero no salté con ellos. En cambio, amplié y aumenté mi rango de percepción a la calle vecina. La calle parecía un cementerio con criaturas no muertas corriendo desenfrenadas. Además de esqueletos, espíritus y un montón de sombras, incluso había 2 caballeros de la muerte. ¿Cuándo aparecieron estas criaturas no muertas? Scarlet estaba en la espalda de Waiti, protegida por sus muros de guardias no muertos. Afortunadamente, ya no había multitudes en esa calle, y Lifeice estaban allí junto con unos 10 caballeros sagrados. Lifeice se enfrentaron a un caballero de la muerte mientras el resto de los caballeros sagrados luchaban contra esqueletos, fantasmas y otras criaturas no muertas de ese tipo. Después de que Jaiment y Laiche se unieron a la refriega, la situación cambió completamente a nuestro favor. Las criaturas no muertas fueron masacradas de izquierda a derecha y se estaban retirando lentamente. La mano de Lif estaba empapada en sangre, pero parecía ser solo una herida superficial y no un problema grave, así que por el momento decidí no acercarme. Si me acercaba, podría ser atacado por criaturas no muertas y luego no podría concentrarme y usar magia psíquica. Esas criaturas no muertas, incluidos los caballeros de la muerte, no eran un problema particularmente grande. El mayor problema seguía siendo Scarlet. Si ella tuviera la oportunidad de usar su magia psíquica para atacar, sería la mayor crisis. Mientras mantenía mi vigilancia, Scarlet de repente volvió la cabeza hacia mí. Su línea de visión parecía poder atravesar la pared, fijada firmemente en mí. Por favor, escúchame. Está bien, te escucharé. Dije esto sin pestañear. No había ningún daño en escuchar las tonterías de Scarlet, siempre y cuando eso la distraiga. ¿Me has olvidado? Hace 10 años, fui yo quien pidió que te sacaran del orfanato. Miré fijamente. ¿Pidió que me sacaran del orfanato? Inmediatamente tuve un flashback. De hecho, antes de participar en la selección para el próximo Caballero del Sol, ya me habían sacado del orfanato. La que me había adoptado era una mujer muy hermosa. En ese momento, la gente del orfanato me felicitaba a todos. Pensaban que la mujer era una noble. Aunque su ropa daba la impresión de que no era de alta categoría, su piel era asombrosamente blanca. Con solo mirarla, podías decir que no era una trabajadora. Como huérfano, ser adoptado por un noble era tener la buena fortuna de contar con la protección del dios de la luz. Empecé a recordar que, en ese momento, junto a la mujer había una niña pequeña. La mujer dijo que era su hermanita y me dejó unirme a su hermanita para llamarla hermana mayor. Hermana mayor, ni siquiera puedo recordar su nombre. ¿Y esa niña pequeña también? ¿Cuáles eran sus nombres? Sol. La voz de tierra se escuchó, interrumpiendo temporalmente mi tren de pensamiento. También estaba un poco molesto. ¿Cómo me atreví a quedarme atrapado en un flashback? ¿Todos los demás todavía están luchando valientemente cerca? Me giré y lo vi sin aliento. Era evidente que correr hasta aquí lo había agotado. Le ordené. Están allí. También deberías ir y ayudar. No dejes que tus camaradas se lastimen. Yo estaré aquí bloqueando la magia psíquica del liche. Él asintió hacia mí y luego escaló la pared, saltando a la siguiente calle. Hace 10 años, desapareciste de repente. Estaba muy preocupado. Me calmé y escuché a Scarlet hablar. Mientras pudiera distraerla de usar magia psíquica para atacar, escucharla hablar no era peligroso. Por supuesto,
no había desaparecido en ese entonces. Era solo que, en ese momento, mi hermana mayor había llevado a la niña a algún lugar lejano. Solo quedaba un sirviente en casa. Durante ese periodo de tiempo, participé y gané la selección para convertirme en el próximo Caballero del Sol. Eso fue todo. Aunque volví a casa varias veces, nunca regresaron. Después, ¿qué sucedió exactamente? En realidad, no puedo recordar. ¿No me digas que simplemente me quedé en el templo sagrado y nunca los busqué de nuevo? El Caballero del Sol te secuestró. Le exigí que te devolviera, pero se negó. Incluso se atrevió a mencionar al maestro. Ella fue quien le rompió la mano derecha al maestro. ¿La mano derecha del Caballero del Sol más fuerte de la historia? ¿Tú eres quien debería devolverle la mano derecha al maestro? Grité en respuesta. De repente, alguien me tapó la boca por detrás, mientras que su otra mano me agarraba firmemente. ¿Realmente fui demasiado descuidado? Tal vez la razón por la que Scarlett estaba conversando conmigo era para el mismo objetivo, distraer a la otra parte. Lo golpeé repetidamente en la cara muchas veces, pero no tuvo ninguna reacción. ¿Es un caballero de la muerte? Nunca esperé que hubiera 3 caballeros de la muerte. ¿Quién es exactamente Scarlett? ¿Ella realmente puede comandar tantos caballeros de la muerte? Sin embargo, ¿este insignificante ser no muerto se atreve a meterse conmigo? Incluso si eres un caballero de la muerte, como portavoz del dios de la luz, como si te mirara a los ojos. En ese momento, produje una gran cantidad de luz sagrada, pero el caballero de la muerte detrás de mí ni siquiera emitió un sonido. Esto me alarmó un poco. ¿Podría ser que este es un caballero de la muerte que no teme a la luz sagrada? Sin embargo, en el siguiente segundo, descubrí rápidamente que no había sido la luz sagrada la que había sido ineficaz. De hecho, había sido tan fuerte que el cuerpo del caballero de la muerte incluso se había derretido. Sin embargo, este caballero de la muerte no emitió ni un solo sonido y simplemente me agarró firmemente mientras me tapaba la boca, obligándome a usar una luz sagrada aún más fuerte para contraatacar. Al final, el cuerpo del caballero de la muerte fue destruido por completo. A pesar de eso, quedó una gran masa de elemento oscuro con forma humana. Había un gran montón de elemento oscuro enredado alrededor de mi espalda y no podía quitármelo de encima. Nunca antes me había enfrentado a esta situación. ¿Qué está pasando exactamente? Quería sacar la espada divina del sol que colgaba de mi cintura y usarla para cortar el elemento, pero el elemento oscuro era prácticamente igual que el pegamento. Incluso la vaina de la espada estaba enredada en una gran masa. Ni siquiera hace falta mencionar sacar mi espada, toda la espada ya está pegada a mí. ¿Exactamente qué quiere lograr Scarlett? Acababa de pensar esto, cuando el elemento oscuro en mi espalda comenzó a filtrarse en mi cuerpo. Además, incluso comenzó a expulsar el elemento sagrado de mi cuerpo. Lo peor de todo era que este proceso no dolía en absoluto. Al contrario, era como una persona atada a la que le desatan lentamente las cuerdas. La sensación era igual que la última vez que me volví de pelo negro. Detente. Detente. Reuní implacablemente la luz sagrada con todas mis fuerzas, esperando expulsar todo el elemento oscuro dentro de mí. Inicialmente esto funcionó muy bien, pero Waiti apareció de repente detrás de mi espalda. No solo poseía una cantidad asombrosa de elemento oscuro, sino que también atraía el elemento oscuro, que comenzó a reunirse alrededor del área. Esto hizo aún más difícil que yo atrajera el elemento sagrado. Sin que yo lo supiera, la mayor parte del elemento oscuro en mi espalda ya había entrado en mí. Juicio, hoja, hielo, tierra, ¡sálvenme! Seguí usando magia psíquica para gritar, pero nadie saltó para salvarme. ¿Qué ha pasado? El elemento oscuro estaba tan concentrado que ni siquiera podía percibir lo que estaba sucediendo en la calle vecina. ¿Podrían haber encontrado algún tipo de peligro? ¿Qué les ha hecho Scarlett? Después de luchar un rato, comencé a entrar en pánico un poco. Tal vez debería dejar que el elemento oscuro corrompa mi cuerpo. ¿Entonces tendría suficiente fuerza para salvarlos? Sol. Me distraje por un momento. Esta voz ¿es Claude? ¡Rápido! Todos vengan a ayudar. Claude estaba usando sus manos desnudas para intentar apartar el elemento oscuro de mi espalda, mientras gritaba fuertemente. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El elemento oscuro simplemente no era algo que se pudiera quitar con las manos desnudas. Con dificultad, giré la cabeza para mirarlo, tratando de comunicarle mis pensamientos. ¿Aleja al caballo? Claude detuvo sus movimientos y me miró. Apenas reconocí esta acción, pero no pude distinguir su expresión porque el elemento oscuro circundante era demasiado fuerte.
Solo pude ver vagamente su silueta. Sin embargo, no ahuyentó a Whitey y evidentemente no podía escuchar mi magia psíquica. Tanto mi boca como mis manos estaban pegadas por grandes masas de elemento oscuro. No podía abrir la boca ni hacer gestos. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se volvió así? ¿Qué elemento oscuro y denso? Muchas voces sonaron en voz alta. Hubo el grito alarmado de Liv, el grito descarado de Erce e incluso la voz de Storm. Parecía que todos los demás se apresuraban aquí, uno tras otro. Si es así, entonces no debería haber ningún peligro importante allí. Me relajé un poco y puse aún más esfuerzo en expulsar el elemento oscuro dentro de mí. Sol, ¿estás bien? Liv estaba junto a mi oído, gritando preocupado una y otra vez. «¿Aleja al caballo?», Aleja al caballo. gritó Liv. Aleja a ese caballo oscuro. «Genial». Gracias a Dios Liv me escuchó claramente. Probablemente porque posee una ligera capacidad de percepción, puede recibir mensajes mejor que los demás. Muchos sonidos siguieron. Hubo el relincho de Whitey, el sonido de armas chocando, un rugido y muchos otros ruidos fuertes y bulliciosos. Sin embargo, no podía ver nada de eso. Todo lo que podía ver era a Claude y a Liv. Claude mantenía su espada levantada a mi lado, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de atacar porque Liv se paró detrás de mi espalda, sosteniendo su arco y flechas. Cada vez que una criatura no muerta se acercaba, era abatida por una ráfaga de flechas. Sin embargo, Claude no se movió de su lugar a mi lado. No mucho después, en medio de mi lucha con el elemento oscuro, gradualmente gané la ventaja. Con un poco más de tiempo, definitivamente podría expulsar todo el elemento oscuro. De repente, alguien brutalmente sacó la espada divina del sol de mi cintura y la golpeó con fuerza en mi palma. Instantáneamente, un intenso elemento sagrado fluía incesantemente hacia mí, dándome una gran cantidad de ayuda. La velocidad a la que el elemento oscuro estaba siendo expulsado aumentó abrupta e inmensamente. Él me pertenece. Un chillido agudo resonó. El sonido era agudo, como si pudiera atravesar el cráneo de alguien. En este momento, vi a Claude y Liv sujetándose la cabeza, sus cuerpos tambaleándose y a punto de colapsar. ¿Es magia psíquica? ¿Se atrevió a usar magia psíquica contra los 12 santos caballeros? De repente, estallé en furia. Incluso el elemento oscuro en mi espalda no pudo detenerme de retorcer mi cuerpo. Agarré la espada divina del sol, disipando el elemento oscuro de mí de un solo golpe limpio. Sin embargo, no podía ver mi entorno, porque el elemento sagrado era demasiado intenso. Entonces, una vez más, en un solo momento, tomé todo el elemento sagrado dentro de mí y lo liberé todo de una sola vez. ¿No se te permite levantar una mano contra mis santos caballeros? Capítulo 59, volumen 5. La 10ª mala acción de un Lich inmortal. Las criaturas no muertas nunca deben interferir con el mundo. Después de lanzar todo mi elemento sagrado en todas direcciones a la vez, escuché gritos por todas partes. Esas voces roncas pero penetrantes de las criaturas no muertas no sonaban ni masculinas ni femeninas. Luego sentí un vértigo repentino y casi me desplomé en el suelo. Afortunadamente, Claude estuvo allí para mí a tiempo. Sin los abrumadores elementos sagrados y oscuros que me obstruían, mi capacidad de percepción volvió gradualmente. Sin embargo, la primera persona que vi claramente fue en realidad... ¿Maestro? Incluso Aldrist está aquí. Idiota. Furioso, mi maestro me dio un fuerte golpe en la cabeza que me dejó de rodillas en el suelo. Luego gritó junto a mi oído. ¿Cómo te atreves a mentirle a tu maestro? ¿Estás tan cansado de vivir que quieres arrepentirte directamente frente al Dios de la luz? Sufriendo tanto de dolor de cabeza como de tinnitus, me agarré la cabeza con dolor. Esto se siente incluso peor que la magia psíquica de Scarlet. El maestro es realmente mucho más poderoso que un Lich. Espera un minuto. Hablando de Scarlet, ¿dónde está ella? Esa explosión de luz sagrada podría ser capaz de matar a otras criaturas no muertas, pero ¿es suficiente para destruir el cuerpo de un Lich? Percibiendo mi entorno, inmediatamente encontré a Scarlet tendida en el suelo no muy lejos de mí. Sin embargo, Whitey no estaba a la vista, y me pregunté si había huido. Su condición era casi perturbadora de ver. Tendida en el suelo, su espalda derretida más allá del reconocimiento, apenas se podía distinguir la forma de su cuerpo y solo la mitad de su rostro seguía intacta. A pesar de su terrible estado, aún intentaba mirarme fijamente. Era difícil decir si era sangre o lágrimas en su rostro.
Al ver eso, sentí un atisbo de lástima, pero solo duró un momento. Ella había dañado repetidamente a las personas a mi alrededor. No solo le cortó el brazo al maestro, sino que incluso mató a Jaimen. No puedo perdonarla, sin importar qué. En ese momento, todos los que estaban en la calle vecina regresaron. Parecía que esa explosión de luz sagrada acababa de acabar con las criaturas no muertas allí también. Las personas que habían regresado eran Jaimen, Blas, Hel, Mon, Metal, todos los 12 santos caballeros estaban aquí. Liv se paró frente a mí. En el momento en que vio al maestro, quedó atónito. Luego exclamó: ¿Antiguo capitán de los Caballeros del Sol? Los ojos del maestro recorrieron a la multitud. Aunque se había retirado durante 4 años, el nombre y el poder del Caballero del Sol más fuerte de la historia aún estaban presentes. Cuando su mirada cayó sobre ellos, todos se enderezaron inconscientemente. ¿Qué le pasó a tu brazo? Exclamó Liz. Los ojos de todos se centraron en la manga derecha vacía del maestro. Uniformemente, la expresión de todos cambió drásticamente y sus ojos crecieron 1,5 veces más grandes de lo normal. Cualquiera que quiera admirar al Dios de la luz en persona puede seguir mirando mi brazo. Después de que el maestro dijo eso fríamente, todas las miradas se apartaron de él. Había personas mirando al cielo, al suelo, a mí e incluso al liche. Solo Jaimen se atrevió a seguir mirando a mi maestro. Sin embargo, al maestro no le importaba. Simplemente ordenó: Todos formen un círculo y rodeen al liche. Todos ustedes poseen al menos algún elemento sagrado y empuñan armas rebosantes de luz sagrada, por lo que el alma del liche no podrá pasar más allá de todos ustedes. Luego, Aldrist se acercó a mí y me pasó un collar, que por supuesto era la tranquilidad eterna. Tomé la gema de él y la miré mientras Aldrist explicaba: Un liche nunca puede ser asesinado. Sin embargo, con la capacidad de sellado de esta gema, puede sellar su alma en ella. En solo un momento, Neo se encargará de destruir su cuerpo mientras el resto de los 12 santos caballeros la atrapan. En ese momento, debes atrapar su alma, arrojarla a la gema y yo me encargaré del resto del proceso de sellado. Scarlet de repente comenzó a entrar en pánico. Intentó desesperadamente levantarse, pero sus manos derretidas lo hacían imposible. Me miró con una expresión suplicante en su rostro. No, por favor. Te lo ruego, nunca te he hecho daño antes. Ella usó magia psíquica para transmitir estas palabras. Supongo que probablemente ya no podía hablar, porque incluso su garganta se había derretido. Has lastimado a las personas que me rodean. Eso es un crimen aún mayor. También respondí con magia psíquica. De repente, el maestro preguntó severamente: Grisia, ¿estás conversando con ella? La voz del maestro era tan severa que parecía que me estaba reprendiendo. Un poco confundido, me di la vuelta para mirarlo. Sin embargo, alguien de repente arrebató la espada del sol divino de mis manos. Me quedé atónito y al siguiente segundo, hubo un grito horrendo. El maestro había tomado la espada del sol divino y atacó a Scarlet. La velocidad de su movimiento era tan rápida que ni siquiera pude ver la espada en sí. El grito de Scarlet era un poco agudo para mis oídos. ¿No está exagerando un poco el maestro? Todos comiencen a reunir luz sagrada. Aldrist gritó ansiosamente: No se alejen de su posición. Los 12 caballeros sagrados, en realidad, 11. Bueno, tampoco está mal decir 12, ya que Ilaiche está aquí. Ilaiche vaciló e incluso miró a su alrededor antes de liberar luz sagrada, aunque no tenía mucha. Parecía un poco culpable, y pensé que era hilarante. Después de balancear la espada innumerables veces, el maestro levantó la espada del sol divino por encima de su cabeza. El aura que emanaba de él era más aterradora que la de un dragón. Desesperado, grité: ¡Tierra! ¡Escudo! ¿A quién se supone que debo proteger? Después de gritar con incertidumbre, Tierra se dio cuenta de inmediato y creó un escudo alrededor del maestro. Sin embargo, el escudo no estaba destinado a protegerlo. La persona contra la que el escudo estaba protegiendo era nada menos que el caballero del sol más fuerte de la historia, Neo-san. Ya sea por el aura de batalla o por el impacto del poderoso golpe contra el suelo que levantó el viento, era un misterio, pero de todos modos, casi me lleva volando. Aldrist, que era mucho más ligero, fue literalmente derribado por el viento. Después de la tormenta de viento, todos lucían un poco peor, especialmente Earth. Él lucía incluso peor que Scarlet, que había estado tumbada en el suelo.
El maestro había creado en realidad un enorme cráter en el suelo, lo suficientemente grande como para enterrarnos a todos en él. Scarlett, que había estado tumbada allí hace un momento, ahora había desaparecido, y ni siquiera se podía ver ni una sola pieza de carne distinguible. Todo lo que quedaba eran algunos fragmentos pequeños. Maestro, ¿acaso Scarlett asesinó a tus padres o algo así? Luego, una pequeña nube de elemento oscuro del tamaño de un puño cerrado se fue formando lentamente desde el cráter que el maestro había creado. Después de eso, comenzó a flotar hacia arriba. ¿Puedes verlo? ¿El alma del Liche? Preguntó Aldrist, ligeramente nervioso. Sorprendido, pregunté. ¿No pueden verlo todos? Casi todos negaron con la cabeza, excepto Liv, quien dudó antes de decir. Solo un poco. Mientras observaba cómo esa nube de elemento oscuro se elevaba lentamente, grité con todo mi poder psíquico. ¡Detente! Esa pequeña nube de elemento oscuro se detuvo inmediatamente y quedó completamente inmovilizada. Realmente funcionó. Rápidamente levanté la tranquilidad eterna y la atraí con magia psíquica. Aquí. Ven aquí. La nube de elemento oscuro inicialmente se desplazó hacia adelante, pero luego retrocedió un poco, como si estuviera luchando. Le grité con más urgencia. Ven aquí, ven aquí. Aldrist dijo nerviosamente. Si has sido sellado en la tranquilidad eterna, debes decírmelo de inmediato para que pueda ayudarte a tiempo. Asentí con la cabeza y lentamente la atraje hacia la tranquilidad eterna. En el instante en que entró en la gema, comenzó a luchar como loca. Tuve que usar todos mis poderes solo para mantenerla en la gema, ni siquiera podía mantener mi capacidad de percepción. Inmediatamente, me hundí en la oscuridad total y tuve que apretar los dientes para contener esa nube de elemento oscuro que actuaba como un caballo sin riendas. Necesito abrir la boca rápidamente y decirle a Aldrist que, luego, escuché a Liv gritar. Ahora. Un par de manos cubrieron la gema y escuché la suave voz de Aldrist mientras entonaba un largo hechizo, reuniendo una gran cantidad de elemento agua. Ice avanzó y ayudó a recolectar el elemento agua también. A medida que se reunía más y más elemento agua, la presión sobre mí se aliviaba gradualmente. Finalmente, incluso pude restaurar mi capacidad de percepción. Sin embargo, no elegí recuperarla. En cambio, los ayudé a recolectar el elemento agua. El hechizo de Aldrist fue tan largo que parecía que nunca iba a terminar. Afortunadamente, solo fue una de esas situaciones como sí, ya que el hechizo terminó después de todo. Para entonces, una gran cantidad de elemento agua se había comprimido en un revestimiento delgado, atrapando esa pequeña nube de elemento oscuro dentro de la tranquilidad eterna, de la cual nunca podría escapar. Suspiré aliviado. Finalmente había terminado con esa existencia problemática, Scarlett. Después de recuperar mi capacidad de percepción, quería pasarle el collar a Aldrist. Sin embargo, él no lo aceptó. Incluso intentó persuadirme. Ponte este collar, puede protegerte de la intrusión del elemento oscuro. Interrumpiéndolo, pregunté agitado. ¿Por qué el elemento oscuro me atacaría? Eso es ilógico. Soy el caballero del sol lleno de luz. Aldrist pareció sorprenderse por mi reacción. Sin saber qué hacer, miró a Teacher. Seguí su mirada y también miré a Teacher. Mirándome de nuevo, Teacher preguntó con calma. ¿Estás seguro de que quieres hablar de esto aquí? Él echó un vistazo alrededor, los 12 caballeros sagrados e incluso Ilaiche estaban aquí. Justo aquí. Respondí decididamente. Teacher se sorprendió un poco. Pasándome la espada divina del sol, tomó la tranquilidad eterna de mis manos. Mientras colgaba el collar alrededor de mi cuello, dijo. Hace 10 años, antes de que vinieras al templo sagrado y decidieras ser candidato a Caballero del Sol, ya habías sido adoptado. Lo sé. Asentí y toqué la tranquilidad eterna que estaba alrededor de mi cuello. Entonces, de repente me di cuenta de algo, fue el maestro a esa cueva y obtuvo esta gema por mí. Después de un momento de silencio, el maestro continuó. Fuiste adoptado por Scarlett y su subordinada, una demonio. Me quedé atónito. ¿Sister y la niña pequeña eran una demonio y Scarlett? ¿Entonces las personas que me adoptaron en ese entonces no eran humanos, sino criaturas no muertas? ¿El caballero del sol que aborrece a las criaturas no muertas fue criado por criaturas no muertas? Fuiste en busca de tu hermana varias veces pero no la encontraste en ninguna parte, así que fui a buscarla contigo. Nos encontramos con Scarlett y ella me pidió que te devolviera a ella. Por supuesto, no te entregué ya que ya había descubierto que ella era una liche.
Así que peleamos y fue entonces cuando destruí su cuerpo. No recuerdo nada de esa pelea. Respondí en blanco. Te desmayaste en ese momento. Cuando te despertaste después, no recordabas nada de esa pelea y nunca mencionaste nada sobre buscar a tu hermana de nuevo. Impaciente, el maestro continuó. El Papa mencionó algo sobre trastorno de estrés postraumático. De todos modos, lo habías olvidado, así que fingí que no había pasado nada. Como sucedió hace tanto tiempo, no pensé que fuera necesario decírtelo. Ser criado por criaturas no muertas, la gravedad de este asunto era discutible. No sabía cómo reaccionar. Mirando a los 12 caballeros sagrados, vi que también estaban igual de inexpresivos. Miré la manga derecha vacía del maestro y me inundó la tristeza. Deprimido, dije. Por mi culpa, perdiste un brazo. El maestro de repente se enfureció y rugió. Ella perdió la pelea y perdió un cuerpo, y yo perdí y solo perdí un brazo. No tiene nada que ver contigo. Si te atreves a decir una palabra más al respecto, nunca volveré a buscarte. Respondí de inmediato. Bien, bien, ya no diré nada al respecto. Con un resoplido, el maestro dijo. Eres casi perfecto, pero hablas demasiado. Ah, sí, y tu esgrima es pésima. Alguien se rió. Era Ilaiche. Él era el único que no conocía lo suficiente a mi maestro como para atreverse a reír cuando hablaba. El maestro lo miró y preguntó fríamente. ¿Quién eres tú? Ilaiche dejó de reír inmediatamente y balbuceó. Yo, soy un caballero real, Ilaicha. ¿Un caballero real? Descontento, el maestro dijo. ¿Qué hacen aquí los hombres de Archer? Las criaturas no muertas son responsabilidad del templo sagrado. ¿Desde cuándo están involucrados los caballeros reales? Archer se refería al rey actual. En este mundo, probablemente solo el antiguo rey, la reina y el maestro podían llamarlo directamente por ese nombre. Ilaiche quedó atónito por un momento cuando escuchó el nombre del rey. Finalmente, respondió. Entonces, debería informar a su majestad que la situación ha sido resuelta. Con eso, me saludó y se fue torpemente, en realidad olvidó saludar al maestro. Teóricamente, el maestro ya no era el caballero del sol, y no había nada malo en no saludarlo. Sin embargo, eso era solo teóricamente hablando, ya que una persona que podía cortar en fragmentos a un liche era mucho más digna de un saludo que alguien con solo un título. Después de que Ilaiche se fue, los demás parecían querer irse también. Inmediatamente grité. «¡Esperen, Juicio y todos los demás, no se vayan todavía!». Todos se detuvieron en seco. El maestro se volvió y me miró, pero luego se fue arrastrando a Aldrist con él. Al final, solo quedaron 12 personas en la escena, los 12 caballeros sagrados. Todos me miraron, mientras yo miraba a Juicio y decía. «Sé que me estás ocultando algo». «Déjame adivinar, ¿no tiene que ver con cómo fui adoptado por criaturas no muertas?». Juicio vaciló, y justo cuando iba a decir algo. «Escúchame primero». Lo detuve. Después de verlo asentir, continué. «Una vez me preguntaste si había algo de lo que pudiera hablar con Águila Silenciosa y no con los 12 caballeros sagrados. Te daré la respuesta ahora mismo, no. Una vez tuve miedo de que realmente hubiera algún tipo de secreto inconfesable sobre mí, miedo de sus reacciones si todos llegaran a descubrirlo. Por eso fui secretamente a buscar a Águila Silenciosa. Pero ahora entiendo que, en comparación con algún oscuro secreto inconfesable, en comparación con proteger a todos, sin importar la razón, lo peor es simplemente a ocultar el hecho en sí mismo». Con eso, la expresión de Juicio pareció relajarse un poco e incluso los demás asintieron de acuerdo con lo que acababa de decir. Entonces. Tomando una respiración profunda, continué. Sin importar por qué me estás ocultando un secreto, ¿estás dispuesto ahora a decirme qué estás escondiendo? Frunciendo el ceño, Jaime preguntó. ¿Es necesario que te lo diga? Una vez me prometiste 3 peticiones. Con calma, dije. ¿Todavía te acuerdas? La expresión de Jaime cambió y asintió solemnemente. Muy bien, entonces. Voy a hacer mi primera petición. La expresión de Jaime se volvió más sombría. Aún parecía no querer decírmelo. ¿Por qué será? Tenía mucha curiosidad y estaba tentado a descubrirlo, pero elevé mi voz, diciendo. Y mi petición es que solo se te permite ocultarme 3 cosas en toda tu vida.
¿Solo 3? ¿Entendido? Él quedó atónito. Después de decir eso en voz alta, luego pregunté suavemente. Entonces, ¿esto es lo primero que me vas a ocultar? Mirándome fijamente, Jaimen asintió y dijo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces solo te quedan otras 2. Estuve de acuerdo. Luego le recordé con calma. No los uses demasiado rápido. ¿Estaremos juntos durante los próximos 16 años? Él se rió y asintió. Eso es más que suficiente. Cierto, en 12 años solo has usado 1. Ah, maldición. De repente, Storm suspiró en voz alta. Y pensé que iba a escuchar algún chisme en realidad. Al final resulta que Sam fue adoptado una vez por criaturas no muertas, aburrido. Comentó Earth, decepcionado. De alguna manera, creo que ser criado por criaturas no muertas no es tan malo como ser criado por el Caballero del Sol más fuerte de la historia, ¿verdad? Susurró alguien suavemente. Curiosamente, nadie se atrevió a admitir haber dicho esa frase. Capítulo 60, volumen 5, quinta regla compartida de los 12 caballeros sagrados. Ya sea retirado o no, una vez que eres un caballero del sol, siempre serás un caballero del sol. Respétalo desde el fondo de tu corazón o escóndete de él. Claude se recostó tranquilamente en su pequeño paraíso, que estaba detrás del mostrador de la biblioteca. Aunque no era tan secreto como un armario o incluso un gabinete de libros, lo había aceptado pacíficamente. Sin embargo, hoy era un poco especial. Caballero Capitán Ers. Los saludos de los santos caballeros a sus superiores sonaron desde afuera nuevamente. Hoy había sido muy extraño. Varios de los 12 santos caballeros, quienes rara vez ponían un pie en la biblioteca, habían entrado uno tras otro. El primero había sido Storm. En el momento en que entró, preguntó cuál de los armarios de libros era el más cómodo para esconderse. Cuando Claude señaló hacia él, en realidad llevó consigo un montón de documentos y se escondió en el armario de libros. Claude. Claude dejó en silencio el libro evitando la mala suerte por adivinación y se levantó de nuevo detrás del mostrador. Claude, apúrate y dime, ¿cuál armario de libros es el más cómodo para esconderse? Earth tartamudeó. Claude observó al capitán de los caballeros, Earth. Pensó que su tartamudeo sonaba especialmente realista hoy. El mejor ya está ocupado por el capitán de los caballeros, Storm. TCH. Así que Storm también ha venido aquí a esconderse. No es de extrañar que él haya venido a buscarme. El rostro de Earth se contorsionó de furia antes de decir apresuradamente. Entonces dime cuál es el segundo mejor. El segundo mejor ya está ocupado por el capitán de los caballeros, Stone. ¿Cuántas personas están escondidas aquí exactamente? Comenzó a contar cuidadosamente. Storm, Stone, Metal, Leaf. Sin esperar a que terminara, Earth rugió. Así que todos han estado escondidos aquí. Me preguntaba por qué no había nadie alrededor. En esto, se escucharon pasos desde el pasillo. La expresión de Earth cambió inmediatamente. Él dijo frenéticamente. Olvídalo, apúrate y muéstrame un armario de libros donde nadie se esté escondiendo. Claude pensó por un momento y luego señaló hacia el armario en una esquina que se usaba para suministros de limpieza. Aunque Earth tenía una expresión de repugnancia, aún se resignó con acento agudo a ello mientras se apresuraba y se escondía en el armario lleno de polvo y telarañas. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no hay nadie alrededor? Cuando esta reprimenda terminó, la biblioteca quedó en silencio. Incluso Claude se sentía un poco inquieto, pero nadie lo había llamado, así que no sintió la necesidad de levantarse. Neo. Otra voz resonó. Claude la reconoció. Esta era la suave voz del elfo oscuro. Deja de buscarlos. Todos se están escondiendo de ti. ¿Escondiéndose de mí? Neo resopló y dijo enojado. ¿Entonces no deberían dejarme descubrir ni uno solo de ellos? Solo quería que eligieran entre pelear y beber conmigo. ¿Es tan difícil? Solo tengo una mano. Incluso si no tienes manos, seguirías siendo tan fuerte que da miedo. Los actuales caballeros sagrados bajaron la cabeza y fingieron leer sus libros muy seriamente.
Neo miró a su alrededor y preguntó. ¿Hay algún caballero sagrado de los 12 aquí? Los caballeros sagrados presentes miraron a Neo. Aunque todos sabían en qué armario de libros y en qué armario se estaba escondiendo cada persona, no se atrevían a decir ni una palabra. Aunque el temor y el miedo hacia el antiguo Caballero del Sol aún persistían, enfurecer a cualquiera de los actuales caballeros sagrados no les haría la vida más fácil en el futuro. ¿Entonces nadie va a responder? Neo estrechó los ojos peligrosamente. Ante esto, Cloud se levantó lentamente y respondió. Aquí hay uno. Neo se dio la vuelta apresuradamente, lo miró de arriba abajo, frunció el ceño y dijo. ¿Caballero Cloud? Olvídalo, olvídalo. Los caballeros Cloud simplemente tienen movimientos demasiado extraños, incluso después de buscar durante medio día, no tendría ni idea de dónde balancear mi espada. Sería demasiado problemático y no sería una pelea emocionante en absoluto. Entonces, ¿por qué no buscas al caballero del juicio? Aldrich preguntó, pareciendo un poco confundido. No se está escondiendo de ti. ¿No pasó junto a nosotros cuando caminábamos por el pasillo? Definitivamente no. El antiguo caballero del juicio, Chasel, vive en la ciudad de Livbeude. Me temo que podría chismorrearle a Chasel. Grisia también se escapó a quién sabe dónde, ese niño es tan desobediente. Neo dijo enojado. Cuidé de él durante 10 años. ¿Pedirle que beba conmigo es una actividad tan peligrosa? ¿Quién le pidió que tuviera habilidades espantosas con la espada y ni siquiera pueda pelear conmigo? Ya te ha acompañado bebiendo durante 3 días. Aldrich dijo impotente. Así es. Neo de repente y ansiosamente le preguntó a Cloud. Lad, ¿sabes cómo beber? Cloud negó con la cabeza y respondió honestamente. Nunca he tomado alcohol antes. ¿Nunca has bebido antes? ¿Eres un hombre o no? Neo rugió. Eso es. Ya no me importa. Todos los presentes, vayan y consíganme uno de los 12 santos caballeros, o todos tendrán que pelear y beber conmigo en su lugar. Todos los santos caballeros reaccionaron al mismo tiempo y señalaron varios de los estantes y armarios. Incluso alguien señaló en dirección a Cloud. Una vez que terminaron de señalar, todos salieron corriendo de la biblioteca por miedo a la venganza de los actuales 12 santos caballeros en el futuro. Ese tipo que señaló al caballero Cloud. Neo ordenó a Aldrich. Ayúdame a recordar su apariencia. ¿Crees que podrá salir fácilmente señalando al caballero Cloud? Humph. Neo dijo fríamente en voz alta a la aparentemente vacía biblioteca. Todos los que están dentro de los armarios y estantes de libros quieren salir por sí mismos o quieren esperar a que venga y los arrastre. Uno por uno, los 12 santos caballeros salieron de sus escondites impotentes y se alinearon como un grupo de buenos estudiantes frente a su maestro. Neo dijo fríamente. Ven conmigo. Intenta correr de nuevo si te atreves. Llorando, todos siguieron a Neo. Una vez que se fueron, la biblioteca recuperó su tranquila apariencia. Cloud se agachó en silencio y regresó a su pequeño paraíso perfecto. No, hoy este pequeño paraíso no era tan perfecto. ¿Eh? ¿Esta cosa rojiza en realidad es bastante deliciosa? ¿O, en realidad es un jugo mezclado sabor ciruela roja? Incluso tiene la fragancia de las rosas, ciruela roja y rosas, no es de extrañar que sea tan rojo. En el pasado, pensé que era sangre fresca o algo así. El Caballero del Sol estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo un libro de fortuna titulado Desbloqueando tu suerte en el amor en sus manos. Dio un sorbo al jugo, giró la cabeza y preguntó, sonriendo. ¿Puedo tener esto? Ya lo bebiste. Cloud asintió en silencio. No en los armarios, ni en los gabinetes de libros, pero a su lado había un Caballero del Sol que estaba bebiendo su jugo. El pequeño paraíso de hoy realmente no era muy perfecto. Sin embargo, debido a que los otros 12 santos caballeros tenían un destino aún más triste, el pequeño paraíso de hoy ya podía considerarse bastante perfecto. Cloud pensó en esto con satisfacción. Sin embargo, El Caballero del Sol dijo furiosamente mientras bebía. ¿alguien se atrevió a revelar mi escondite hace un momento? Claude, recuerdas la cara de ese tipo, ¿verdad?
Claude asintió con la cabeza. Muy bien. El Caballero del Sol se rió fríamente. Claude continuó leyendo en silencio su libro mientras filtraba los gritos y los llantos de antiguo Caballero del Sol. Por favor, déjame ir. No puedo ni siquiera derrotar uno de tus dedos. Y realmente no puedo beber más, mi estómago va a estallar. Que venían de fuera de la biblioteca. Mirando su libro, evitando la mala suerte por adivinación, Claude reflexionó. Tal vez debería prestarle este libro a la persona que está siendo atacada tanto por el Caballero del Sol actual como por el antiguo. Sin embargo, abandonó ese pensamiento casi al instante. Para una persona que se atrevió a traicionar al Caballero del Sol actual, un libro sería inútil. Solo cambiando su cerebro realmente podría alejarse de la mala suerte.